Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. La Biblia nos manda a poder respetar y obedecer a todas las personas que están en autoridad, ya sea dentro del mundo eclesiástico como también en el civil. Sin embargo, la Biblia también nos da la observación que cuando estas autoridades se salen fuera del marco bíblico, tenemos que aprender a obedecer a Dios y antes que a los hombres. De ahí que entonces esto nos ayuda a comprender que todo ser humano, no importa si se encuentra en la parte civil o eclesiástica, comete errores. Pero cuando una autoridad, que en algunas oportunidades personas los tienen en el centro de su corazón, en otras palabras, los han idolatrado, llegan realmente a cometer un grave error, porque solo Dios debe de ser el centro de su vida. Pero ¿qué pasa cuando aquella autoridad le ha decepcionado? Es ahí cuando entonces toda aquella aspiración, aquella motivación, aquella admiración que tenía hacia esa autoridad se viene hacia abajo y viene la decepción. Y en algunos casos hay personas que se llenan de odio, de amargura, se llenan de venganza en contra de ellas. Por eso no debemos jamás idolatrarlos. Y esto lo vemos en la palabra de Dios. Las autoridades eclesiásticas y civiles en el tiempo de Señor Jesucristo cometieron realmente errores muy graves. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo esta idea: no te amargues por las injusticias de las autoridades. En Juan 18:12 dice la Biblia: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Las experiencias difíciles por parte de las autoridades civiles que vemos aquí, soldados, tribunos y alguaciles, personas que Dios ha establecido para poder ser siervos y traer armonía dentro de una sociedad. Sin embargo, en muchas oportunidades no es así, porque hacen abuso de la autoridad de la cual están investidos. Es por eso que hay experiencias que son sumamente difíciles de poder sobrellevar, especialmente cuando cometen ciertos errores, y no solo eso, sino pecados e injusticias, como sucede aquí. ¿Cómo es que ellos vieron a Jesús? Lo vieron como un criminal. Y esa percepción es notable por la manera en que ellos llegaron para prenderle, porque le llegaron a prender con una compañía de soldados, con el tribuno y alguaciles. En otros detalles que vemos en la escritura es cuando vemos que llevaban con palos y piedras para poder prender al Señor Jesucristo. Vemos que las autoridades civiles también se equivocan y tienen una percepción equivocada, y algunas veces cometen el error de inculpar a una persona cuando es inocente, como el caso de Jesús. Además, otra experiencia difícil es ser objeto de injusticias por falsas acusaciones, por la envidia, y también el violar los derechos y también la misma ley. Ahora vemos cómo también hoy en día hay personas que han tenido a las autoridades civiles en alta estima, pero cuando esas autoridades han actuado al margen de la ley y han incumplido con lo que les manda la ley y traen, ¿verdad?, dolor y tristeza a la persona que es inocente, como el caso de Jesús, debemos de aprender a manejar esa situación. Pero Jesús no solamente tuvo esa experiencia dolorosa con las autoridades civiles, pero también de igual manera con las autoridades eclesiásticas. Y esto lo vemos en el versículo 13 en adelante. Ahí menciona al sumo sacerdote, no solamente del año anterior, sino el actual. En aquel entonces estamos hablando de Caifás, y vemos también aquí a Anás. Entonces, qué triste es cuando aquella admiración que se tiene sobre una persona que está dentro del mundo eclesiástico ha decepcionado la vida de muchos por concederles, por ejemplo, atributos que no le corresponden. Vemos aquí
que habían ciertas prerrogativas en las cuales no tenían ellos por qué estar actuando como jueces cuando no les correspondía. De igual manera, un servidor dentro de la iglesia no se debe convertir jamás en un juez. Dios es el juez, Él es quien hace la verdadera evaluación. Además de eso, el poder subordinar a la gente por medio de la religión. Vemos cómo la religión la usaron para manipular a las autoridades civiles y también inducir al pueblo a un acto de injusticia. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia y hoy en día también. Además de eso, cuando no cumplen con el papel de siervos y también cuando no pueden discernir su papel a pesar de comunicar la revelación de Dios. Vemos aquí que Caifás, unos meses antes, él había dicho: es menester que uno muera y no todo el pueblo. Estamos hablando que un hombre que en un momento dado fue utilizado por Dios, pero ahora se está convirtiendo prácticamente en una persona en contra de Dios, en contra de Cristo Jesús. Entonces vemos aquí estas contradicciones en las autoridades civiles como también eclesiásticas. ¿Cuál era el objetivo de unirse estos dos grupos? Sencillamente era el poder desvirtuar la naturaleza de Cristo y su obra expiatoria. Vemos cómo a lo largo de la historia, tanto la parte civil y eclesiástica se han unido en contra de Jesús. Vemos las persecuciones que se dieron aún desde el tiempo de los apóstoles y posterior a eso, a partir del año 300 en adelante, vemos durante la Edad Media una tremenda persecución, pero siempre hubo una unidad entre la parte religiosa y la parte política. Ahora bien, si eso sucede es porque no soportan lo que es la naturaleza y la obra de Cristo Jesús. De ahí que entonces querían prácticamente hacer desaparecer a Jesús y el Evangelio porque va en contra de sus intereses. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No quieren nada con Jesús. Tanto la parte civil como eclesiástica, religiosa, no evangélica, no aquellas personas que han tenido un encuentro personal con Jesucristo, sino personas que supuestamente conocen a Dios, pero sus frutos dicen otra cosa. Así que no debemos de sorprendernos que las autoridades en un momento se puedan volver en contra de Jesús, del Evangelio y de la iglesia de Cristo. Las injusticias siempre van a existir, pero somos nosotros llamados a seguir con nuestra misión y Dios todo lo cambiará para bien. Jesús, ante esta injusticia, sabía que eso llevaría tarde o temprano a la gloriosa obra de la redención de la humanidad. Así que, amados hermanos, no nos amarguemos, aprendamos a ver las cosas desde la perspectiva bíblica y permitamos que el Espíritu Santo nos mantenga sanos en el corazón y no decepcionarnos y no amargarnos por los errores de ambos grupos que están en autoridad. Que Dios le bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.